metabolismo de carbohidratos son procesos anabólicos o catabólicos de carbohidratos, en este caso de glucosa, con el fin de obtener energía. Uno de esos procesos es la glucólisis. Este utiliza la glucosa y la cataboliza para obtener piruvato, ATP, NADH, etc. Se divide en tres fases. La primera es la preparativa, que va de glucosa, fructosa, 1,6-fosfato, y en esta se produce todos los suministros que se van a requerir para la generación del piruvato. La fase 2, que es de fructosa 1,6-bifosfato a gliceraldehído 3-fosfato, y la fase 3, que es la fase de beneficios, que va de gliceraldehído 3-fosfato a piruvato. Entonces la glucosa se va a fosforilar con ayuda de la exoquinasa para evitar que se haga de la célula. Posteriormente se va a isomerizar y la fructosa 6-fosfato se va a volver a fosforilar con ayuda de la fructoquinasa para obtener fructosa 1,6-bifosfato. Esta, con ayuda de la aldolasa, se va a separar en deshidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La deshidroxiacetona fosfato no es como muy útil, entonces esta se va a isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato. Posteriormente, el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa va a reducir el NAD+ para obtener 1,3-bifosfoglicerato y NADH+H. La fosfoglicerato sinasa va a producir ATP y 3-fosfoglicerato. Después se obtendrá el 2-fosfoglicerato y con ayuda de una aldolasa este se va a deshidratar para obtener el fosfonolpiruvato. Este con la piruvatoquinasa va a producir ATP y el piruvato. La reacción inversa a la glucólisis es la gluconeogénesis. Esta busca ir de piruvato a glucosa. Entonces va a ser idéntica a la glucólisis, solo que en sentido opuesto, y que los productos que se generaron en la glucólisis serán los sustratos que se van a emplear en la gluconeogénesis. Difieren en tres pasos. El primero es de piruvato a fosfonilpiruvato. El piruvato no puede salir de la mitocondria así como así. Entonces primero se va a tener que convertir a malato para después salir y convertirse en fosfonilpiruvato. El piruvato, con ayuda de la piruvato carboxilasa, se convierte en oxalacetato, además de producir ADP. El oxalacetato entra en contacto con la malato deshidrogenasa. Esta oxida un NADH+H para obtener malato. El malato sale de la mitocondria y la malato deshidrogenasa hace la reacción inversa para obtener oxalacetato. Posteriormente, la fosfonolpiruvato carboxiquinasa va a descarboxilar el oxalacetato para obtener fosfonolpiruvato, además de generar al CO2 y GDP. Todos los procesos siguen igual hasta cuando llegamos a la fructosa 1,6-bifosfato. Esta, para convertirse a fructosa 6-fosfato, va a emplear a la fructosa bifosfatasa. Esta va a desfosforilar a nuestra fructosa con ayuda de hidrólisis. Después, la glucosa 6-fosfato, para convertirse a glucosa, la glucosa 6-fosfatasa va a desfosforilar a esa glucosa 6-fosfato con ayuda de hidrólisis. La glucosa no solamente nos sirve para generar energía en el momento, sino que también podemos almacenarla en forma de glucógeno. La glucosa va a pasar a glucosa 6-fosfato y esta se va a isomerizar con la fosfoglucomutasa a glucosa 1,6-fosfato. Esta se le va a añadir una unidad UDP, que es uridina difosfato, para que después esta se agregue una glucogenina. Esta glucogenina lo que va a hacer es que va a recibir la glucosa de este UDP-GLC para formar un cebador. Posteriormente, cada uridina difosfato de glucosa que llegue, el cebador va a ir tomando la glucosa y la va a ir anexando para ir prolongando la cadena con ayuda de la glucogenosintasa, ¿no? Y esto originará glucógeno con enlaces alfa 1,4. Después, esta, con ayuda de una enzima ramificadora, va a poder cambiar los enlaces y ahora no solamente va a estar el glucógeno, sino que también va a estar ramificado con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Ya teniendo ese glucógeno, lo vamos a querer utilizar, ¿no? Entonces, la glucogenólisis inicia con el glucógeno ramificado, entonces una enzima de ramificadora va a ir unificando, por decirlo así, todas las ramificaciones y las va a ir volviendo una. Y cada vez que desprende una ramificación, va a liberar una glucosa con ayuda de la alfa 1,6 glucosidasa. Ya teniendo el glucógeno con enlaces
alfa 1,4 va a pasar la glucogenofosforilasa, que va a ir cortando esos enlaces alfa 1,4 para obtener glucosa 1-fosfato. Posteriormente se va a isomerizar y la glucosa 6-fosfato pasa por la glucosa 6-fosfatasa para desfosforilarla y obtener glucosa. Las células no solamente emplean los carbohidratos para obtener energía, sino que también los ocupan para producir otras moléculas como lo sería el DNA, el RNA o coenzimas. Estas suelen usar una ribosa. La forma en que la célula obtiene ribosa a partir de glucosa es a través de la vía de las pentosas. Esta está dividida en dos fases. La fase oxidativa, que en esta la glucosa 6-fosfato se oxida y se hidroliza a través de una deshidrogenasa, obteniendo 6-fosfogluconato, y posteriormente esta se descarboxila para obtener ribulosa. Podemos decir que al final de esta etapa se obtuvieron 2 NADPH más y también un CO2. La ribulosa 5-fosfato obtenida se epimeriza a cilulosa 5-fosfato. Después aquí inicia la fase no oxidativa, en el cual hay un reordenamiento de los carbonos. Entonces de 6 azúcares de 5 carbonos va a pasar a 5 azúcares de 6 carbonos. Esto es por medio de las transcetolasas, que transfieren unidades de 2 carbonos de cetosa a aldosa, o por medio de transaldolasas, que transfieren unidades de 3 carbonos. Entonces una cirulosa se va a encontrar y se va a combinar con una ribulosa. Entonces una transacetolasa va a producir un gliceraldehído 3-fosfato y una cedoheptulosa. Estas, con ayuda de una transaldolasa, van a formar fructosa 6-fosfato y eritrosa. La fructosa puede regresar a la glucólisis o al gluconeogénesis para producir energía, mientras que la eritrosa se va a combinar con otra cirulosa con ayuda de una transaldolasa y va a producir fructosa y gliceraldehído 3-fosfato, que estos dos también pueden reintegrarse ya sea a la glucólisis o a la gluconeogénesis. Como ya vimos, la glucosa puede pasar por la glucólisis para dar piruvato. Este piruvato después puede dirigirse al ciclo de Krebs o a la fermentación. La fermentación es un proceso anaeróbico que genera poco ATP, pero forma parte de la regeneración del NAD+. Existen de dos tipos, la alcohólica y la láctica. En la alcohólica, el piruvato pasa por la piruvato descarboxilasa obteniendo CO2 y acetaldehído. El acetaldehído pasa por la alcohol deshidrogenasa obteniendo alcohol. Esta a su vez se encarga de oxidar el NADH+H a NAD+. Por el otro lado, en la fermentación láctica, el piruvato simplemente oxida el NADH+H a NAD+ para obtener el lactato. En ambos casos, el NADH+H empleado es el que se produce en la glucólisis a partir de la reducción del NAD+. Entonces, el NAD+, en la glucólisis, el gliceraldehído 3-fosfato de citogenasa reduce el NAD a NADH+H. Ese NADH+H es el que se emplea en la fermentación. Después, en la fermentación, el NADH+H se oxida a NAD+, y ese NAD+ es el que se emplea en la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y ese después se va a reducir. Es el ciclo, pues, de la regeneración del NAD+. El piruvato también puede ir al ciclo de Krebs para seguir obteniendo energía. El ciclo de Krebs son procesos oxidativos que está conformado por 3 etapas. La primera es la generación de acetil-CoA a partir del piruvato, después es el ciclo de Krebs y finalmente el transporte de electrones. En la primera etapa, para obtener el acetil-CoA, el piruvato entra por un complejo enzimático que ocasiona reacciones de descarboxilación y finalmente lo anexa a una coenzima A para obtener el acetil-CoA. Después, en la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs, primero hay una condensación del acetil-CoA obtenido previamente con el oxalacetato a través de la citrato sintasa. Esta va a tomar el acetil, va a liberar la enzima CoA y
obtendrá citrato. El citrato se va a isomerizar por medio de una deshidratación y luego una hidratación y va a convertirse en isocitrato. Posteriormente, la isocitrato deshidrogenasa va a ocasionar una descarboxilación, es decir, va a producir NADPH más H y CO2. A su vez, también va a generar el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato va a sufrir otra descarboxilación y va a ingresar una coenzima liberando CO2 y NADH más H, obteniendo succinico A. Hasta aquí es la primera fase del ciclo de Krebs, que vendría siendo la introducción y pérdida de carbonos. A partir del succinil-CoA al oxalacetato es una regeneración. Entonces el succinil-CoA va a desprender la coenzima A y va a generar ATP y a su vez succinato. El succinato va a reducir un FAD obteniendo el fumarato. El fumarato se va a hidratar para obtener malato y después la malato deshidrogenasa va a reducir el NAD+ y obtendrá oxalacetato. Solo para recapitular, el ciclo de Krebs tiene 3 etapas. Ya vimos la primera, que es la generación de acetil-CoA a partir de piruvato. La segunda, el ciclo de Krebs, que se divide en 2 fases. La primera es la introducción y pérdida de carbono, que va del oxalacetato al succinil-CoA. Y la segunda fase es la regeneración del oxalacetato, que va del succinil-CoA a oxalacetato. Posterior al ciclo de Krebs viene la cadena de transporte de electrones. Esta se encarga de mover los protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal, aumentando su concentración para que después la ATP sintasa pueda funcionar. Entonces, el complejo 1, además de ser una bomba de protones, toma los electrones del NADH más H obtenidos en el ciclo de Krebs con ayuda de la isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa, y los pasa a una ubiquinona. La ubiquinona con los electrones se vuelven ubiquinol. Después el complejo 2 toma los electrones del FADH2 obtenido entre el succinato y el fumarato con la succinato deshidrogenasa e igual pasa los electrones a una flavoproteína transportada de electrones, después a una proteína de hierro de azufre y finalmente a una ubiquinona que después se transformará en ubiquinol. El ubiquinol va a moverse al complejo 3 y a este se va a encargar de tomar sus electrones y pasárselos al citocromo C. El complejo 3 también es una bomba de protones y además aquí se lleva a cabo el ciclo Q, que es básicamente la regeneración o el reciclaje de las ubiquinonas para que se puedan volver a usar. Después el citocromo C se acerca al complejo 4 que toma sus electrones y se los da a un oxígeno molecular para producir agua. Además, esta es una bomba de protones. Cabe mencionar que los complejos no siempre van a estar juntos. O sea, pueden estar juntos y cuando están todos juntos se les llama respirasomas, pero pueden estar separados y crear como supercomplejos. O sea, ejemplo, el supercomplejo 1,3 está compuesto por el complejo 1 y el complejo 3. Y así. Finalmente, el complejo 5 o ATP sintasa lleva a cabo la fosforilación oxidativa y toma los protones que fueron acumulándose gracias a la cadena transportadora de electrones en el espacio intermembranal y los mete de nuevo a la matriz. Cada vez que mete un protón a la matriz, genera un cambio conformacional en la proteína y este cambio conformacional a su vez genera un giro, un movimiento de rotación y por cada movimiento de rotación se produce un ATP. Cabe recalcar que la producción de ATP pues va a depender entonces de la cantidad o de la concentración de protones que haya en el espacio intermembranal, además de que es el método en donde más se produce energía.